anda a trabajar. ¿Y qué era trabajar en esa época para los que no tenían una profesión definida? O sea, una familia que tenía X tarea. Me meto al ejército. Moreno entró al ejército y era flaquito, peticito para lo que se necesitaba en el ejército, lo cual no era impedimento en ese momento. Y una labia importante. Entonces, ¿qué hace Moreno? Bueno, me pongo a laburar en la parte administrativa del ejército, que en ese momento hacía muchas campañas contra el mapuche en provincia de Buenos Aires. Hay un dato que es muy importante de 1800, antes de 1879, que es la conquista. Este mapa que ustedes ven acá, lo único que marca, lo que nos interesa, es qué territorio o no indio, voy a decir, y qué era territorio indio. Esta línea que vemos acá delimita la frontera. Para ustedes, por ahí, les voy a explicar más, pero esto es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es así, se lo ponen que llega hasta acá, un poquito menos, o sea, fíjense la parte que era Argentina y la parte que era territorio libre indígena. O sea, la provincia de La Pampa, a finales de 1800, no era Argentina. San Luis, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, gran parte no eran Argentina. Argentina era hasta San Juan. Argentina, no tengo un mapa de Argentina completo que debería tener para que ustedes se guíen, pero sí. Nosotros en este momento estamos por acá. O sea, todo esto era territorio libre indígena. Y Moreno, ¿qué dice? Le propone al ejército, bueno, yo me voy a caminar el territorio libre indígena con los mapuches, porque en ese momento había un gran problema con esta franjita. Esta franjita que es el centro de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y San Luis y Mendoza, era una parte muy apetecible de la Argentina en ese momento. Les voy a contar un dato del cual no hablamos. Cuando hablamos de procesos históricos, generalmente hablamos de los hechos concretos y nunca hablamos de por qué ocurren los hechos concretos. Una cosa que es muy importante es que la gran mayoría de los hechos concretos se dan por necesidades económicas. No se dan porque un día se despertó Roca y dijo ¡ay, qué gana de conquistar la Patagonia! Bien. En la cabeza de los argentinos somos exportadores de trigo y exportadores de vacas. Eso nos crían diciéndonos que la Argentina siempre exportó carne, siempre exportó trigo, granos. Yo les voy a contar una cosa. A finales de 1800, Argentina no exportaba carne porque era imposible llevarse la vaca. ¿Por qué era imposible? Porque no había sistema de frío. ¿Qué exportaba Argentina? Argentina sí exportaba trigo, es cierto, madera, quebrachos, se estaban llevando quebracho a 7 manos, y exportaba cuero de vaca. Para producir cuero de vaca, con este cachito de la provincia de Buenos Aires y un poquito de Santa Fe, estaba todo bien. No necesitaban más. Pero, a mediados de 1800, Alemania descubre cómo poner un frigorífico arriba del mar. Nosotros, ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, los alemanes tienen una cabeza que han generado mucha tecnología para el mundo, pero en general los que la han aplicado y han hecho que todos los demás nos enteremos son los ingleses. O sea, Alemania dice, che, yo puedo poner una máquina que haga calor y los ingleses te montan un calefactor. Lo exportan, lo hacen que los demás nos enteremos. Inglaterra en ese momento, cuando ve que en ese momento los alemanes estaban comerciando del lado chileno con los terratenientes que había en ese momento, con la exploración de Chile, Chile tiene una inmigración alemana y Argentina una inmigración española e italiana. Es una cosa que se hace para ocupar territorios, pero con eso se quedan conformadas las aristocracias de la zona también. Cuando Inglaterra ve que Alemania monta un frigorífico arriba de un barco, dice, pero pará, nosotros podemos montar frigoríficos arriba de los barcos. Argentina ya produce vaca. Nos llevamos el producto. ¿Qué hacemos con la carne? Nosotros la carne en ese momento se transformaba en algo que se llama tasajo, que es como charqui, carne seca a base de sal, no es jamón, es a base de sal y de especias,
Y eso se utilizaba para darle de comer a los esclavos en ese momento. Otro tema que en Argentina no se habla, ¿no? Argentina es blanca. No hay esclavos negros. No había esclavos negros. Si a mí me dicen que en 1810 la negra mazamorrera vendía empanadas en la plaza, cuando se armaba la Revolución de Mayo, fue la liberación de Argentina, y ¿cómo que no había negros? Escuchame, no los hay muy poquitos. Sí, sí, nos hemos fijado y es otra de las preguntas y dudas que tenemos. Bueno, te lo cuento un ratito, pero cuando Inglaterra descubre que se puede llevar la vaca entera, Argentina empieza a necesitar la pampa húmeda. Hasta ese momento, ¿para qué la pampa? Que la manejen los ranqueles, que es una tribu mapuche grande. Le dejan a Calfuncurá es un apellido muy importante para la tradición mapuche tehuelche. Bueno, y arranca una cuestión que en Argentina se conoció como la etapa de los malones, la etapa de los fortines, según quien te la cuenta, ¿no? Un malón es un grupo de indios que vienen todos juntos a caballo, haciendo mucho ruido. Y ahí yo te cuento la versión oficial y después si la debatimos, matan todo lo que se cruzan y se roban lo que encuentran. Eso era el malón. Mi abuela, ya estamos con mi abuela, nosotros somos de la provincia de Santa Fe, por acá arriba. ¿De qué parte? De Humberto I. Mi abuela contaba que cuando ella era chica, mi abuela italiana, llegó a 4 años, empezó a traer a los 6, o sea, no es que era de una familia agraciada, pero contaba que cuando yo era chica escuchaba en la casa de los patrones cómo se contaba que el malón había llegado a la casa de alguien y que habían roto todo y que era tremendo. Siempre me acuerdo cuando empecé a darle más bola a las cosas que mi abuela contaba de su vida, cuando fui más grande. Cuando ella me contaba, la verdad que yo no me daba cuenta. Bueno, después me empecé a dar cuenta, qué loco estas cosas que contaba. No les voy a ir contando otras mezcladas, pero bueno. Cuando Argentina descubre que necesita ese pedazo de tierra, empieza a surgir esto de los malones. Claro, la línea de Fortines, que es esta de acá, que eran pequeños emplazamientos estos, ¿no? Eran unas torres, una casa militar, algún espacio para peones, algún lugar para arrestar gente, entre comillas arrestar gente, y esa era la avanzada. Vos ponías un fortín, otro fortín unos kilómetros más allá, otro fortín unos kilómetros más allá, y de atrás de los fortines podías construir un pueblo. Antes de los fortines no podías, era territorio libre indígena. Entonces, los tipos, ¿qué hacen? Empiezan a mover los fortines para adelante. Bueno, tenemos que ganar pampa. ¿Cómo hacemos? Y movemos el fortín, obviamente. ¿Qué hace el indio? Te devuelve con un balón, te hace pelota el fortín. Cuando arranca la etapa de los balones, descubre llevarse puestos los originarios, que conocían el territorio, sabían dónde estaba el agua, dónde estaban los pasos, dónde era sea que podían utilizar de trampa. Era muy difícil. Y ¡opa! Aparece Moreno, que surge como un hongo, prácticamente, había un micelio dando vuelta y aparece Moreno, y Moreno le dice, bueno, yo camino a la Patagonia. Vos poneme la plata que tengo que tener, y yo camino a la Patagonia y veo cómo viven los indios. Y te cuento qué es lo que los mapuches y los tehuelches, que en ese momento, la palabra mapuche es una palabra muy nueva, ellos no usaban la palabra mapuche. Ellos decían los tehuelches, los ranqueles, los rancunches, los picunches, o sea, cada nombre. Dice, bueno, ahí arranca el primer viaje de Moreno. Es 1860, mucho antes de la conquista. El tipo empieza a caminar, solamente eso. Se hace amigo, paran en las tolderías de ellos, come con ellos, aprende a hablar, enseña a hablar castellano. Tiene una relación simbiótica con esa gente que ya vivía en la Patagonia, que no era un espacio desierto, que a él le permitía además comer, tener agua, que le cuenten por dónde ir, y llega hasta muy abajo, llega hasta lo que hoy es Santa Cruz, estamos hablando por acá, todo por la montaña, baja mucho. Bueno, ese fue su primer viaje. Cuando él vuelve descubre dos cosas. La primera es que todo lo que él había notado con la mirada de un naturalista, los pájaros, qué animales se cruzaban, qué plantas había, quiénes lo recibían, cuáles eran las costumbres,
al ejército le servía muchísimo. Ese fue su primer descubrimiento. Y el segundo descubrimiento fue que le podía poner precio a eso. Que ya no era, bancame la caminata, voy y vuelvo, bancame la comida, que puedo usar el telégrafo. Había muy pocos puntos que están marcados, que son los puertos, Patagones, Rawson, que claro, él dice, no, pero yo le puedo pedir mucho más. ¿Qué puedo pedir? Yo puedo pedir lo que él después pide, que es, quiero ir a estudiar con Darwin. Estamos hablando de él. Él es naturalista, por excelencia. No había científico naturalista más importante que Darwin en ese momento. Roca le dice que sí. Perdón. Una pausa. Dale. Voy a buscar un micrófono que creo que se escuchará mejor, porque estoy pensando, es que es tan interesante lo que estás contando, de verdad. Esta será la primera parte. Si lo... Y te sentas en casa. O sea, yo lo digo, soy íbera, pero de aquellos poblados. Realmente es una parte de nuestra historia que también me sensibiliza como los de acá. Porque yo me siento muy indígena de la península ibérica, pero del noreste también, ¿no? Y claro, cuando vinieron los romanos también hubo masacres y fue muy, muy duro, ¿no? Sí, la forma siempre, bueno, no es nada que no esté pasando hoy. Sí, exactamente. Está pasando acá, ahora, está pasando en otros sitios. Sí, es lo mismo. Es así, va a seguir ocurriendo mientras no encontremos formas más inteligentes. O menos, no sé qué queremos, si más o menos. Estabas en Darwin. Bueno, la cuestión es esta entonces. Moreno hace esa primera caminata, consigue que Roca le pague un viaje a Inglaterra a estudiar con Darwin. Moreno se va un par de años a estudiar con Darwin. Vuelve, hace un y a correr a así que muy y muy políticamente, o sea, otro tema del que nosotros no hablamos, nosotros que los pueblos originarios son grupitos de personas que andás a ver qué relación tenían. Bueno, no, ellos tenían. El nuestro fue, el güey era un toqui de guerra, era el capitán que comandaba las fuerzas que aguerreaban. Y Nacayal, un cacique, pero no era cualquier cacique, era hijo de un gran cacique, y entonces tenía una visión geopolítica del espacio, qué espacios ocupar, cuándo y cómo, para no perder recursos, para no entablar conflictos con pueblos hermanos, vamos a decir. Y después hay como otro rango, que es Foyel, que también es cacique, o sea, también comanda a su familia, pero que responde a Inacayal. Ahora, voy a contarles una cosa que es fundamental de saber. Por acá, en algún lugar, acá, hay un arreglo entre el cacique Foyel y el gobierno de la República Argentina. ¿Qué eran? Eran pactos de no agresión, donde se pactaba, se transaba, voy a decir, ¿qué por qué? Yo te voy a dar tanto de tal cosa que hizo, y me vas a dar tanto de Argentina. A darle tanto de caballos, tanto de alcohol, tanto de tabaco, a cambio de, y el a cambio de podía ser algo que el ejército quisiese en ese momento. Ya sea determinada cosa de una planta, tantos ponchos, o no acercarte a tal zona durante tanto tiempo. Durante un año, de acá al próximo invierno, al fortín y tal. Eso en general se cumplía. Eran pactos que se hacían y se cumplían, ambas partes. Cuando Roca decide que va a expulsar a Calfucurá, que estaba en la zona de Salinas Grandes, que hoy es la provincia de La Pampa, claro, ahí empiezan a pasar estas cosas de que, pero para, yo tengo un pacto, Roca te quiere echar a vos, yo soy tu amigo, pero yo tengo un pacto con Roca, ¿qué hago? ¿Me pongo del lado de mi amigo o me pongo del lado del pacto? Y ahí hay una disputa que en primera instancia es política. Y ahí es donde a nosotros se nos
ocurrió, o entendemos, voy a decir, que la relación entre Foyel e Inacayal era una relación política y de amistad. Política porque las decisiones de uno valían en la vida del otro. Y ahí voy a contarles hechos concretos. Cuando se da la conquista del desierto finalmente, Foyel es uno de los últimos caciques en entregarse. No se entrega junto con Inacayal a todas sus familias. Eso no se decide, no lo decide Foyel. Lo decide Inacayal porque ya habían abatido a Sayhueque, que estaba en lo que hoy es la provincia de Neuquén, acá muy cerquita, recluido. ¿Cuál es nuestra mejor opción? Ya vemos que pelear no sirve. Nos ganan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no, lo mejor va a ser entregarnos y pactar un territorio acordado. Ese fue un pacto que se escribió en Buenos Aires, de que se iba a pactar con las tribus que no se habían exterminado, territorios acordados. Es un pacto que nunca se cumplió, los territorios acordados nunca se entregaron, pero en ese momento Foyel decide que se va a entregar, viene, se lo dice Inacayal le dice, no, loco, no, imposible, esto no lo vamos a hacer, porque nos van a matar a todos, mirá lo que ya pasó porque había muchas otras tribus a las que se entregaban y los limpiaban, los mataban a todos. Entregándose. Sí, y el exterminio funciona de esa manera. Y ahí, vos me mencionaste a los romanos, todo esto lo aprendimos de los romanos, no es algo que... Sí, y los romanos lo habrán aprendido de... Digo, Israel no está deshaciéndose de Hamás, está... Pues nosotros podemos decir, es una estrategia válida porque siempre se hizo así en la historia del mundo. ¿Cómo lo vamos a leer en 10 años? No tengo idea. ¿Qué opinan los palestinos de esto? No creo que estén opinando lo que dice Israel, que es. Bueno, lo estamos viendo hoy, y ahora lo estamos viendo. ¿No? Estamos diciendo, bueno, esto pasó así. Los tipos se entregaban, ¡fraf! Y Inacayal le dice, no podemos hacer esto. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos vamos a entregar, pero lo vamos a hacer con una estrategia diferente. ¿Qué vamos a hacer? Primero le vamos a anunciar a Moreno que nos vamos a entregar. Que hiciera como mediador un poco. Y ahí viene una cuestión que es importantísima. Cuando Moreno paraba en las tolderías de ellos, era ingenuo al pensar. Estoy usando una palabra, estoy siendo re buena con Moreno, pero yo voy a pensar que Moreno, como un hombre de su época, ingenuamente creyó que el ejército argentino iba a correr al indio de la Pampa. ¿No? ¿Qué si lo bajamos hasta acá, todavía les queda territorio y con la pampa húmeda metemos vaca, hacemos un negocio con los ingleses hacen un negocio con nosotros y cumplimos. A ver, Moreno venía de su segundo viaje por la Patagonia, había estado en Londres, conocía el pensamiento inglés, entendía que era lo correcto, que había que civilizar y que había que aprovechar estratégicamente un recurso natural que Argentina tenía, que era la pampa húmeda. Era un hombre de su época. Por eso no quiero juzgarlo desde el hoy. Quiero juzgarlo en su momento. Claro. ¿Qué es lo que él entendió? Inacayal se dio cuenta y dijo, pará, si acá hay uno que me puede ayudar, es Moreno, porque cuando él caminó a esta zona, yo lo ayudé. Y si es un hombre de palabra... Era como un último recurso que tenían, ¿no? No tenían... Bueno, entonces dicen, nos vamos a entregar dentro de un mes. Y ahí viene una cuestión, para nosotros fue primordial. Pará, si las decisiones de Foyel y las decisiones de Inacayal están atadas, unas con otras, ¿cuántas otras decisiones están atadas? Primero, ¿tenían estrategia política? Algo de lo que no se habla. Estos indios vagos no tienen estrategia política. No, ellos tenían estrategia política. Bueno, en su estrategia política, ellos decidieron que lo iban a trazar un mes, una luna. Se van mucho más al sur, al ejército le costaba avanzar, mientras tanto iban avanzando lentamente. Se vienen hasta la zona de Chubut, se vienen a una zona que se llama Teca, un pueblito. Porque originariamente estaban aquí.
Eran En Fougel. nómades. O sea, pero- Entonces es muy difícil. No te voy a- Vale. Acá, todo esto empezó por otra cuestión. Vale. Ujú. Hay un mapa muy antiguo en el que un militar anota que el corral de Fougel estaba formado por el Cerro Fortaleza, el río Fougel, que pasa por allá abajo, un río, Ujú. y una andanada de piedras. Ujú. Eso existe, es una formación geográfica que está acá abajito, a 14 kilómetros de acá, y eso aparece en los mapas como Corral de Fougel. Entonces, entendemos nosotros que este paraje se llama el Fougel, el río se llama el Fougel, Fortaleza de Fougel y Montura de Fougel, los cerros, porque claramente ahí estaba el corral de Fougel. Así que Fougel, en la época de verano, debe haber utilizado ese lugar para Ujú. tener animales. Ujú. Ahora, ¿estaba todo el año ahí? No, eran por nómades. Y eso es otra cosa que hay que entender, porque nosotros concibimos nuestra propiedad. Yo soy dueña de este almacén, yo vivo todo el año en este almacén, yo trabajo en este almacén y tengo mis bienes y mis recursos en este almacén. Ellos no vivían así. Ujú. En la época del guanaco, guanaqueaban al centro de la provincia. En la época del verano, traían los bichos a comer a la zona más húmeda y más verde. Cuando llegaba el otoño, llevaban los bichos, cruzaban a Chile. ¿Sí? Perdón, porque eso me interesa mucho. ¿Eran guanacos domesticados? No existe el domesticado. El niño no era domesticado. Imagínate el guanaco. Pero la llama era domesticada del guanaco, ¿no? Si no me equivoco. Pero estamos hablando de finales de 1400, cuando arranca el español, entre comillas, a llevarse el oro de Potosí y descubren cómo hacer para domesticar la llama, Ah, contra 300 años después, con unos pueblos que no tenían una herramienta. Vos imagínate que Europa, antes de haber domesticado la llama, había domesticado el caballo, que lo había hecho el árabe, mucho antes. sí. Bueno, no, acá no había esa práctica. O sea, No se domesticaba a los bichos salvajes. la llama lo domesticaron los europeos al Exacto, llegar aquí. sí. Vale, eso no lo sabía. No, y de Entonces, hecho, cuando dices que hay una traían- cosa importante que te voy a contar, Sí. que es que ¿cuál es la relación del hombre nativo con ese animal no domesticado? Y esto va a ser igual para el guanaco que para la llama. Y ahí vas a entender por qué el uso de la lana de la llama es previo a la domesticación de la llama y de la cría en corral de la llama. Y esto pasa hoy con el guanaco, que no está domesticado. El guanaco se esquila corriendo. ¿Mm? Vos metes un guanaco en una jaula, en un corral, en un cuadro, y el guanaco se muere de tristeza. Hay un grupo de gente muy interesante. Hicieron un laburo hace pocos años, esto fue hace menos de 5 años. Hicieron un laburo muy interesante con poblaciones originarias hoy que viven en la meseta, zona en la que hay guanacos todavía, y que esquilan el guanaco corriendo. O sea, con el bicho en movimiento. El guanaco corre y ellos van al lado a caballo y van esquilando. O sea, estamos hablando de una cosa que es impensable. Impensable. Eso se hace, se llama de que viene vamos a algo así. Hasta este momento, los pueblos originarios americanos no hacían eso. Se movían con la naturaleza, se movían con y operaban lo que podían cuando correspondía. Eso todavía se hace hoy. ¿En dónde? En Chubut, en todo Santa Cruz. Hay muchas comunidades, algunas originarias y otras no originarias, que están aprovechando esta técnica porque es la única forma de extraer ese pelo. El bicho Increíble. se te muere en cautiverio. Les voy a contar un dato que no tiene nada que ver, es un dato aleatorio, pero la semana pasada, en la provincia de Río Negro, que es nuestra provincia en la que estamos ahora, se habilitó la caza para comercialización de carne del guanaco, algo que no se podía hacer. Río Negro tiene el centro de la provincia, es una zona muy particular, se llama Meseta de Somoncura, no sé si alguna vez la... No, yo no. La meseta de Somoncura está considerada zona de biosfera internacional. No como la zona verde que tenemos acá atrás, que también es zona de biosfera. Las zonas de biosfera son zonas que generan oxígeno para el mundo. Y entonces son intangibles, entre comillas, porque generan oxígeno.
La meseta de Somoncura tiene una característica muy particular. Primero que es desértica. Cuando digo desértica, digo que no hay vegetación. No, digo que hay una vegetación acostumbrada a que no haya agua. Achaparrada, sequita, de colores más bien marroncitos, verdecitos claros. No es una zona de agua. Entonces, ¿por qué es zona de biosfera? Es zona de biosfera porque tiene una conformación mineral que limpia el aire que existe. No transforma el dióxido en oxígeno como hacen los bosques, sino que hace que el oxígeno no sé cómo, se limpie mejor. Esa zona además es una zona que tiene una importancia cultural muy importante porque tiene formaciones que no hay en otros lugares de la Patagonia. Tiene todavía mucho resto de mar y es donde se vienen encontrando en los últimos años algunos nuevos esqueletos de dinosaurios que no estaban registrados. Por ese motivo, el guanaco en Río Negro era un bicho que no se comía. Digamos, si te enganchaban con un guanaco muerto en el baúl del auto, multa cara. ¿Por qué? Porque el guanaco es de los animales que sostienen la flora y la fauna de ese espacio. Bueno, la semana pasada, estoy hablando, hoy es sábado, el martes pasado se sancionó una ley rionegrina que permite la faena para consumo de esta carne. Si atrás de eso hay una gran minera o si atrás de eso hay una decisión estratégica porque el guanaco invadió no sé qué cosa, no lo sé. Hoy. ¿Decisión del gobierno regional? Es una decisión del gobierno provincial. Sí. En Chubut todavía es intangible. En Santa Cruz se destangibilizó, voy a decir, no la tierra, sí la casa del guanaco. Hace unos años atrás hay una cuestión con las plagas, voy a decir, bichos que se insertan por motivos comerciales que después no funcionan, se sueltan. Nosotros en Río Negro en la cordillera tenemos un problema con el ciervo colorado. Es un ciervo que no es de acá de la zona, se metió para criaderos, se fue de mambo la cantidad de ciervos y se soltó como si no pasara nada. Claro. Compiten con nuestro ciervo nativo, que es una especie en extinción, que es el pudú pudú. No el huemul. Es lo mismo. Es el... Ah, perdón. Es un ciervito chiquitito. Y se compite contra el ciervo colorado, es un ciervo grande. Bueno, en Chubut, en algún momento se les ocurrió que había un puma que se lo podía traer de otro lado. No es el puma de acá, que es un guiña grande. Trajeron un puma, el puma se empezó a comer el guanaco mal, el guanaco empezó a estar medio extinto. Dijeron, no se puede cazar más guanaco en Chubut. En Santa Cruz, y ahora esto van a ver que dentro de unos años yo les voy a contar que va a ser a la inversa, porque en Santa Cruz, claro, ¿qué hicieron los guanacos? Los que sobrevivían se mudaban a Santa Cruz, se mudaban entre comillas, seguían corriendo. De aquel lado, más allá no hay puma, nos quedamos donde hay puma. Entonces habilitan la caza del guanaco. Como no hay un predador, muy al sur, hace mucho frío, el puma no va, entonces hay mucho guanaco. Entonces, ahí bueno, vos tenés que decir, bueno, ¿y en Río Negro qué pasa? En Río Negro hay mucho guanaco, la verdad no hay mucho guanaco. No sabemos a qué responde esto que pasó la semana pasada, no pasó hace un año, pasó hace poco tiempo. Y entre toda esta clase de geografía, de historia, de vida, encima sirven un té. Esto no se puede creer. Sigamos. Perdón, Marta, continúa. Bueno, nos habíamos quedado en esta decisión de Foyel e Inacayá. Y en los guanacos en Río Negro. Sí, pero eso es una historia aleatoria, una cosa que al pasar... Pero nos interesa todo. Nos quedamos a vivir acá durante 15 días. Por eso nosotros tratamos de ir contando, bueno, pero la historia es lineal. La historia pasó así. No, la historia tiene porqués. Entonces, esta zona de Foyel, sí, pero eran nómades. ¿Por qué nómades? Porque vivían de la recolección, de la caza. Bueno, ¿cómo se vivía? ¿El guanaco se caza en cualquier momento? Nadie caza embarazadas. Lo que se caza es después del año de la cría, para que la cría tenga carne, un sabor. Claro. Se cazan machos y no hembras, o sea, bueno, hay como toda una... Esto pasa con todos, no es con el guanaco. Bueno, entonces, esos por qué son todas estas cositas que se pueden ir sumando a nuestra charla, pero voy a volver para atrás. Ellos deciden que no
que iban a esperar un poco para Entregarse. Mientras tanto mandan un chasqui a hablar con Moreno. Moreno no estaba en Argentina. Y ahí ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, había que entregarse. Había una cosa que estaba ocurriendo, que era que el ejército argentino estaba avanzando muy rápido. Y en ese avance muy rápido estaban masacrando. O sea, ya no se salvaba nada. Ya no se salvaban los niños, ya no se salvaba. Era una cosa, venía muy, muy áspero. Entonces en eso dicen, bueno, hagamos así, vamos a llegar al último punto que podían llegar, porque era casi el invierno. Vamos a llegar a una ciudad que yo estoy buscando dónde tenemos, porque tenemos se llama San Martín, se llama José de San Martín, que es esa noticia que está ahí. Está también al sur, en la provincia de Santa Cruz hoy. Ellos dicen, bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ahí hay no se llamaba José de San Martín el lugar era un lugar en el que se podía parar. Dicen, bueno, vamos a llegar hasta ahí, cuando nos alcanzan nos entregamos. Este es el tiempo que tenemos, el tiempo que tenemos no alcanza. En el camino de eso llega Moreno, y ellos no se enteran que Moreno había llegado, y entonces deciden entregarse, y le piden al general que estaba en ese momento a cargo que les dé 3 días para despedirse de la tierra. Bueno, les dicen que sí, era lo que se hacía, se estilaba. También hay una cuestión que nosotros tenemos esta cosa de que las cosas son ya, ¿no? Yo me voy a entregar, me entrego ya. Voy ahora y me entrego. Las cosas no eran así antes. Las cosas antes eran, ¿lo voy a hacer? Sí, lo voy a hacer. ¿Cuántos días me toma? Me toma 5 lunas. 5 lunas es un poco de tiempo. Pasaron 5 meses en el medio. O sea, para nosotros eso sería una locura, pensar que cualquier prófugo de la justicia hoy se entregue dentro de 5 meses. Pero en ese momento las cosas eran así. Se podían. Los tipos piden 3 días, el primer día todo bien, empiezan a armar sus petates y a hacer ceremonial, voy a decir, unas ceremonias que se hacen, que duran un tiempo largo. El segundo día los militares empiezan a hacer la cabeza, nos la van a devolver, nos van a matar de noche. Había mucho mito, hay mucho mito todavía ahora, de esta cosa de que te degollaban vivo. Cosas que se siguen diciendo, ¿no? Cuando uno quiere demonizar a otro pueblo, inventa alguna cosa, un cuco feo, malo. Bueno, se empiezan a hacer la cabeza, al tercer día los masacran. Los militares tenían miedo que los indios los maten de noche. Vale. Entonces, un día al amanecer se levantan y dicen, no, nos sacamos el miedo. Hay un elemento que es el Remington Patria, sin el cual no hubieran podido construir la conquista del desierto que construyeron. O sea, no hubieran podido hacer ese exterminio. Porque no conocían el territorio para empezar, conocían lo básico, lo que Moreno había podido anotar. Y bueno, lo que se ve reflejado, y por eso me acordé de Remington, en aquella noticia hay un historiador que fue hace muy pocos años a San Martín, a San José de San Martín, a un descampado. Empezó a caminar en el descampado, a contar, a mirar, a fijarse, buscando huellas, y en un momento encuentra una línea de balas, de descargas de Remington, que es claramente un fusilamiento, un pelotón. Este pelotón se da al amanecer, con gente que estaba dormida. No es que estaban levantándose o levantándose hacía poquito. Porque los disparos están contra la tierra. Están contra la tierra, están la primera línea muy alineada, como que fue una primera ráfaga a lo que hubiera parado, y después vas encontrando las balas en las ruquitas, digamos, en las casitas, o pero en circulitos. O sea, ¿cómo fueron matando? Por supuesto que el que se avivaba, se levantaba y se iba. Entre ellos Foyel y Nacayal y todos estos que vemos acá. Nosotros vemos estos acá y decimos, mirá, pues son un montón, 1, 2, 3, 9, 17, 18. Que zafen 20 personas de 400 es una masacre. Es una masacre. Bueno, eso es. A ellos ahí se los llevan detenidos y se los llevan primero a la isla de Martín García. La isla de Martín García es está en la otra punta de la República. Hay una cosa que
Ellos no saben dónde queda. Está en el Río de la Plata. Claro, cerca de donde bajaron el avión. Se los imagino llevaron ustedes detenidos llegaron. allá. Se los llevaron allá. Hay una cosa que, esto sí, lo hacían los romanos, ustedes de esto también deben haber oído, que es que vos a la hora de deshacerte de un pueblo enemigo tenés diferentes cuestiones que cumplir. La primera es que a cualquiera que tenga influencia sobre los demás, a ese hay que matarlo. Entonces, lo que se hizo acá fue a las machi, y las machi habían varones y mujeres y inter. ¿Qué son los machi? Es una figura que en los pueblos originarios representa a lo que para nosotros podría ser el médico, el cura y el amigo. No sé cómo decirte, el confesor. O sea, el machi tiene un poder que no es político, pero que es religioso y a su vez es sanador. Podría ser el gurú o el chamán, ¿no? Esa posición. A los machis se los mataba directamente. No había, me lo llevo detenido a ningún lado, no me interesa. A los caciques, según si les sirven políticamente o si no les sirven políticamente. Ahí había una diferencia. Todo lo demás, lo que nosotros le decimos la chusma, que es mujeres, niños, varones que no pelearan o varones viejos. Si había guerreros, a los guerreros había que matarlos directamente, por eso se van a organizar, saben cómo. A los viejos hay que matarlos porque no les vamos a dar de comer para nada. Porque ¿para qué me los voy a llevar detenidos? No me los voy a llevar detenidos porque yo soy malo y los quiero detenidos. Me los voy a llevar detenidos para venderlos como empleados de... Hay un relato de Osvaldo Bayer, que es un escritor que estuvo mucho tiempo acá en la Patagonia, que cuenta, es muy famoso además porque son muchos estos últimos años, voy a decir, donde él relata, lee en voz alta una pequeña noticia de un diario de principios de 1900, voy a decir, debe ser de finales de 1800, donde cuentan cómo repartían a las mujeres y a los niños en la capital, en Buenos Aires, para servicio doméstico, ¿no? Las mujeres iban a servicio doméstico, los niños, según si fueran niñas o niños, iban a la zafra o iban a... Y los varones, depende, si eran guerreros se los mataba, si eran caciques según su valor político, y si eran varones, comunes y varones no tuvieran un rol dentro de la comunidad, iban a la zafra. La zafra en Argentina es la cosecha del azúcar, que se da al norte. Iban al azúcar, iban al algodón también. Bueno, ¿qué pasa con estos? Estos van a parar a la isla de Martín García. Estos no son cualquiera, tienen un valor político. Son Follel e Inacayal y sus familias respectivas más cercanas. Entonces vos te vas a encontrar con que dice, por ejemplo, esta foto está sacada y es la esposa de Follel con la hija de Inacayal. Y vos decís, no son madre e hija. No, no son madre e hija. Estas fotos están fraguadas. Las fotos no son originales. No. Sí. Pero cuando digo no son originales, ¿qué estoy diciendo? ¿Que son falsas? No, estas fotos son originales, solo que en ese momento una fotografía no es como nosotros sacamos fotografías. Ponete que te saqué y ya está. Una foto se armaba, porque era daguerrotipo, necesitabas tiempo de exposición a la luz, tenías que estar un montón de tiempo paradito esperando. Dos anécdotas para contar. La primera es con respecto a esta foto que está acá atrás, que se van a tener que parar para verla. Acá está muy quemada la foto, pero es una foto muy... No se puede, está todo. No. No importa. Yo me muevo, Sí. yo me muevo. Es esta, ¿ves? Esto es en la provincia de Neuquén. Esta meseta existe. Esto es el ejército argentino. Y ahí arriba, no se ve en esta foto, porque es una copia muy quemada, nos la regalaron. Se ven un montón de indios parados por lanzas. Un montonazo. Bueno. Es imposible materialmente que a finales de 1800 los mapuches allá arriba y el ejército acá abajo se queden parados una hora esperando que el tipo le saque la foto sin moverse. Eso está armado. Eso es, ustedes son ya prisioneros, se van a parar acá, muy probablemente atrás de esos indios había gente con fusil, y los que estaban abajo son lo que se llamó montonera militar, que es no militares que peleaban, sino que cuando los militares salían, no salían solos, salían con mujeres que le cocinen, hijos que tenían por el camino, llevaban uno que era pastor y que llevaban oveja, gallina, o sea, no salía solo el ejército argentino como uno ningún ejército sale solo.
Salen con gente que los sostiene vivos. Ujú. Bueno, es muy probable que lo de acá abajo sean las montoneras, estas montoneras militares, y lo que estaba allá arriba eran los indios que quedaban posando para la foto, y eso es lo que vemos acá. Lo que nosotros estamos viendo acá son personas que estaban prisioneras, que fueron disfrazadas para la foto, porque esto es un quillango, ¿no? Esto es un curtido muy grande. Acá podemos ver que tiene la forma de un quillango, pero Ujú. los mapuches no utilizaban Esas crochet. ropas. No está dentro del poncho mapuche que tejían y todo el cuadrillero. ¿De dónde viene? Ya es europeo. Claramente están vestidos para la foto, ¿no? Esto lo ven en un montón de fotos. Acá hay fotos. Las fotos militares, frente y perfil, hombre desnudo, pelo cortado a cuchillo. Lo vas a ver en muchas. Ujú. Sí, me fijé. Militares, grupos de personas. Esto ya se hizo en Martín García y algunas y otras en el Museo de la Plata. ¿Cómo era un indio? Saco la foto. A ver, mujeres. Todas las mujeres posando juntas. Una cosa que para ellos era impensable. Y después tenés otra clase de fotos, que por ejemplo la de Sayhueque, que es el orgullo de pertenecer. Sayhueque, en un momento dado, gracias a los pactos, durante un corto periodo de tiempo, sintió el orgullo de pertenecer, de ser parte de la política oficial de la zona. O sea, firmar un pacto con el ejército argentino, participar de esta conversación, tener un traductor propio. Yo tengo un traductor y vos tenés un traductor, y entonces nosotros somos iguales. Somos interlocutores. Claro, este señor no está disfrazado. Él se vestía así para ir a hablar con el Winca, para ir a hablar con la gente del ejército argentino. Cuando él estaba en su casa, no se vestía así. Supongamos que se vestía más parecido a esto. Y en estas fotos tan diferentes, nosotros lo que encontramos fue, este es el reflejo más real de la conformación de la Argentina. A ver, donde están los que quieren pertenecer, están los que no les quedó más remedio, y están los que, vos de acá, paredón, o sea, ¿no? Vos vas a desaparecer. Todo esto conforma una parte de la historia de la Argentina de la que generalmente queremos no hablar. ¿Por qué? Porque esta parte de la historia de la Argentina no habla de cómo los pueblos originarios se integran a la Argentina. Habla de cómo los argentinos integramos o no al que es diferente. Y acá pasamos a otro tema, que es el mismo tema, pero que avanza en el tiempo. Bueno, ¿qué pasa cuando ellos llegan a Martín García? Ellos llegan a Martín García, el Chasqui llega, Moreno vuelve a Argentina, el Chasqui llega a hablar con Moreno. Moreno dice, pero no, pará, ¿cómo? ¿Cómo se entregaron? ¿Cómo están presos? Bueno, pará. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé cómo ayudarlos, y ahí aparece una cuestión más. Moreno había hecho su segundo viaje, había vuelto a Londres, Roca le había ofrecido, Roca con la primera parte de la conquista del desierto realizada, y ya no general del ejército, sino candidato a presidente, le ofrece a Moreno un cargo. Hasta ese momento era el señor Moreno, ¿no? Francisco Pascasio, nada más. Francisco Pascasio le dice, bueno, yo tengo un trabajo más para vos. Te voy a ofrecer ser el perito que va a dirimir el conflicto entre Argentina y Chile por el límite en la Patagonia. Moreno hace su tercer viaje, ya decidiendo o anotando que los ríos hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, o por altura de los cerros. El cerro más alto, según para qué lado desemboca su mayoría de agua, va a ser para Argentina o para Chile, y ahí vamos a dirimir
de ese lado. Moreno hace muy buen trabajo y recibe como pago dos cosas maravillosas. La primera es todo el territorio que nosotros conocemos. Ustedes vienen desde Bariloche, pasaron por todo el Parque Nacional Nahuel Huapi. Todo el Parque Nacional Nahuel Huapi. Todo. El lago Nahuel Huapi, Bariloche, hasta Gendarmería, que pasaron acá hace 10 kilómetros, que es donde termina el parque. Del otro lado del lago, o sea, Villa Langostura. Eso se lo dan a Moreno en parte de pago. Eso fue terreno que Roca le da a Moreno por haber Moreno sido el perito que delimitó este límite. Bueno, además de eso le da algo mucho más interesante para Moreno, que era lo que Moreno quería. Le da para construir un museo de ciencias naturales. En La Plata. El Museo de La Plata. ¿Qué era en ese momento un museo de ciencias naturales? En un museo de ciencias naturales uno podía mostrar conchillas de mar, cabecitas de bichos, piedras raras, ¿no? Formaciones rocosas que pueden tener minerales, cosas. Pero también os podías mostrar cosas como, por ejemplo, instrumentos musicales de los pueblos originarios. Y entre todas esas cosas que vos podías mostrar, una cosa que estaba muy de moda a principios de 1900, y ahí viene una cosa que excede a la Argentina y a nuestra historia, se estaba buscando el eslabón perdido. En ese momento, el hombre blanco, el europeo, el eurocéntrico, voy a decir, se crea el concepto de eurocentrismo, que hasta ese momento no existía. Y entonces se dice, bueno, pará, los africanos no son personas como yo. Hay un eslabón perdido entre el mono y que debe ser el africano. Pero podía ser cualquier pueblo originario nuevo, digamos, no descubierto. O sea, el mapuche podía ser eslabón perdido. Entonces, ¿qué hacían los tipos? En Londres había en ese momento un museo humano muy importante, donde había pigmeos en exposición, donde había muchos pueblos en exposición, y Moreno quiere hacer eso acá. ¿Y qué se le ocurre para zafar a aquellos señores de Martín García? Los quiero yo en el museo, no los maten, dénmelos a mí al museo. Bueno, que la inocencia nos valga a todos, voy a decir, porque ahí empieza otra cuestión de este señor que era tan inocente. En mi visión, ¿no? Yo, un hombre de su época, habrá sido una estrategia política para salvarle la vida. Claro, salvarles la vida. Lo cierto es que estos tipos estuvieron, estas fotos de grupos que vemos, son de exposición viviente en el Museo de La Plata. Esas fotos están sacadas en el Museo de La Plata y no están sacadas a amigos que vinieron a comer a casa. Están sacadas a tipos que estaban en jaulas para que otra gente de la alta sociedad porteña vaya a verlos. Como si fuesen Animales. bichos. Claro, animales. Un zoológico. Ahora, pasaban muchas cosas que para nosotros son, como mínimo, espantosas. Si vos agarrás a un tipo, no le das de comer durante 20 días y después le tirás un cacho de un bicho crudo, vas a decir que el tipo come comida cruda. Y si le tirás un bicho vivo y te lo mata con las manos, vas a decir cazaban con las manos. Entonces, hay una serie de pruebas que son muy espantosas que se hicieron en el Museo de La Plata. En el camino de eso empezaron a pasar las cosas naturales que pasan cuando a una persona la sacas de un lugar y la pones en otra. Y es que, claro, vos le sacas el quillango a un señor que está acostumbrado a estar vestido con cuero de bicho, que tiene porosidad, que es impermeable, o sea, vos lo usas de un lado, es impermeable, es abrigado, y le pones ropa común y corriente, un jean y una remera, ponele, en ese momento era un pantalón de estas telas grueso, algodón grueso, el tipo se moja y está con cuero, ¿qué hace? Camino y me seco. El tipo se moja y está con pantalón de jean. Se paspa. Se paspa con suerte. Empezaron a morir de tuberculosis, a caer uno tras del otro. Claro, hay un montón de enfermedades que ellos no tenían, que ellos no vivían. Los llevaste a La Plata y los pasaste de
¿qué habrá? Bueno, ahora no, ahora es invierno, pero en verano acá puede haber 14% de humedad, 22, 23% de humedad, es como un montonazo, y en Buenos Aires hay 89% de humedad. O sea, no te secas nunca. De hecho, eso me pasa a mí, ¿eh? Yo me crié en Roca y después me mudé a vivir acá a Foyel, y yo voy a La Plata a visitar a mi hermano o a Buenos Aires a visitar a mi cuñada. Yo siento que mi ropa, la que acabo de sacar del lavarropas, la cuelgo, la voy a agarrar 3 días después y está empapada en comparación con acá. Y para mi cuñada está seca. No, esto está seco, Mar, levantá. ¿Seco a dónde? Bueno, imagínense en aquel momento. Suerte tuvieron los que fueron muertos a balazo. Ay, sí. Porque realmente esos, mira, Dejaron de sufrir. pero los otros, Bueno, ¿no? ¿qué pasa? Empiezan a morir, Una tortura. y en un momento dado, Inacayal muere la esposa de Inacayal, hacen lo médico que se ha hecho toda la vida de Dios, ¿no? Que es que agarrás a un tipo y haces una autopsia. Bueno, lo desmembraban, lo metían en formol, ponían en exhibición el esqueleto, en exhibición el cerebro, en exhibición. Incluso Un la día piel. Inacayal va caminando y ve su esposa desmembrada y el tipo enloquece. Y empiezan a pasar, hay 2 versiones. Voy a contar primero la versión bonita y el descubrimiento posterior. Hay una versión muy linda, que es un relato además bellísimo, de un naturalista que no me acuerdo cómo se llama, que no es Monster, ya me voy a acordar. Le cuenta un relato hermoso de cómo de cómo Inacayal, en las escalinatas del Museo de la Plata, se despide del sol, hace una reverencia, dice unas palabras en lengua y muere en la escalinata del museo. Una cosa muy romántica. Muy romántico, y estoy muy así. hermosa. Realmente el relato, cuando vos lo lees, decís, wow, qué bonito, eso es cumbres borrascosas, y el tipo va a caballo, el mundo es re lindo. Bueno, hace unos años atrás, pocos años atrás, en el año 2005 aproximadamente, un grupo de estudiantes de antropología forense que les dan la tarea de clasificar cosas que están en el Museo de la Plata, en las mazmorras del Museo de la Plata, cajas de cosas guardadas. Y los tipos empiezan a descubrir cosas que ya se habían sacado de circulación: el cerebro de Inacayal, las cabelleras, los huesos, de todos, de Margarita Foyel, de esto, de aquello. Bueno, entre las cosas que encuentran el libro, todo eso está sin clasificar, todavía se está clasificando ahora, estamos hablando de gente, pero también estamos hablando de información escrita. Entre la información escrita que encuentran un guardia de seguridad del museo que contaba cómo Foyel se sacaba toda la ropa y se aparecía cuando estaban las minas de alta sociedad que habían venido a verlos. El tipo se ponía en bolas, básicamente. Claro, eso era una locura. Entonces, ¿cómo había que ponerlo en vereda? Uno interpreta, le daba unas palizas bárbaras. Y este otro se revelaba cada 5 minutos. O sea, ¿me querés ver? Creo que cada uno, te digo, no sé yo, que soy una persona bastante civilizada, pero a mi compañero lo agarrás medio hinchado y te puede llegar a contestar cualquier guarangada. Y yo digo, wow, claro, y no es que estoy hablando de un tipo que es, no saben, chicos, mi marido es re civilizado. Mi marido es un tipo re dramático como cualquiera de nosotros, que sabe perfectamente lo que se puede hacer para adentro y para afuera y cómo contestarle a alguien que te contestó mal. Bueno, imagínense a este que está encerrado, que lo vienen a mirar como si fuera un bicho. Yo me lo imagino. Me despeloto todo y más sí. ¿Querés verme? ¿Tenés curiosidad por verme? Acá estoy. Lo que pasa es que en el camino de eso tenés otra cuestión, que es las que te vienen a ver, son las que ponen la torta en la ciudad de Buenos Aires. O sea, son las esposas de los terratenientes, las esposas. Entonces, claro, me imagino las palizas que le deben haber dado. Bueno, ahora el grupo guía se está armando una nueva versión de la muerte de Inacayal, donde muy probablemente alguien lo tiró de un techo. Es algo de esto. Es una teoría, no hay forma de confirmarlo. No me parece descabellado a mí. Lo voy a poner en mí. No me parece descabellado. Bueno. Claro, cuando muere Inacayal y empiezan a morir de tuberculosis, muchos de ellos, Foyel le pide a Moreno, loco, liberarme. O sea, nos estamos muriendo. Soltanos. Y Moreno consigue para Foyel exclusivamente un pase para que pueda volver a la Patagonia. Y de hecho, Foyel muere en la Patagonia y no sabemos dónde.
Hay diferentes teorías. Si se volvió a la zona de Teca, que es muy cerca de San José San Martín, o si se quedó más en la provincia de Río Negro. O sea, pero solo, nadie más. Solo. Solo y con una conformación del territorio que era totalmente diferente, ¿no? La línea de Fortines corría del lugar y ahí vienen otras cuestiones. Bueno, después de esto viene esta delimitación forzosa de los límites. Hasta ese momento el perito había hecho su informe, pero hay un árbitro, también inglés, que es el que delimita cómo se va a dividir la Patagonia, por qué Chile se queda en la Argentina se queda en tal otra. Si ustedes de pensar que tal vez tiene que ver con que Inglaterra hacía negocios con Argentina y no con Chile, capaz que están en lo cierto, porque es lo que ocurría. Chile siempre comerció con los alemanes, no con los ingleses. Entonces, bueno, ¿por qué pondrías un árbitro inglés? Capaz que si hubiéramos puesto un árbitro alemán era otro Sería cuento, diferente. pero no ocurrió. Y después de esto vienen un par de cuestiones donde la historia cambia, pero no cambia. A ver, la conquista se da a finales de 1800. Estamos hablando de 1879 y en 1896 ya no había pueblos originarios, territorio libre indígena, voy a decir. Ya eran casados, muchos habían pasado a ser peonada de algún otro. 1896. Arranca 1900, las tierras se reparten. Hay un texto muy interesante que nosotros lo pusimos a propósito, que habla sobre cómo fue la división, cómo se le pagó a los soldados que hicieron la conquista. ¿Quién paga la conquista? ¿Quién le pone la guita al ejército? Cuando yo hoy les dije, Inglaterra descubre cómo poner un frigorífico arriba del barco y entonces sabe que se puede llevar la vaca entera. Bueno, ¿de quién estoy hablando en Argentina? Estoy hablando de la sociedad rural argentina, no estoy hablando de Roca. Roca, que en ese momento era un general, capitán de ejército, pasa a ser candidato a presidente y presidente después, porque la sociedad rural le habilita a ser presidente porque me diste el territorio que yo necesito para comerciar con Inglaterra. Un dato curioso, que bueno, para ustedes no tiene un significado, yo se los cuento igual. Un dato curioso es que cuando se le da a Moreno hasta el río Manso, ahí donde pasaron gendarmería, del río Manso para abajo se le da a un Martínez de Hoz. Nosotros nos enteramos hace pocos años que Martínez de Hoz le había tocado el territorio del Manso. Todo esto donde estamos ahora. Martínez de Hoz tiene diferentes connotaciones para los argentinos. Hubo un Martínez de Hoz que fue un ministro de Economía durante la dictadura con un plan concreto. Pero un Martínez de Hoz previamente, que es el dueño hoy de gran parte de la Pampa Húmeda, que es uno de los fundadores de la sociedad rural. Estamos hablando de una familia patricia historiquísima de Argentina. Tiene toda la vida, digamos, desde la Revolución de Mayo en adelante hay un Martínez de Hoz dando vuelta alrededor del gobierno. Siempre. Para nosotros, cuando nos enteramos que el Manso había caído, le había tocado a Martínez de Hoz, dijimos, ¡qué loco! ¿Y cómo es que llegamos a la Comisión de Fomento y esto no es territorio de Martínez de Hoz? Porque en realidad lo lógico sería pensar... Se lo quedó. Claro, que se lo quedó. Resulta que a Martínez de Hoz le quedaba tan lejos todo esto y no quería venir hasta acá, que decide venderle esto a un alemán, a Hegers. Hegers vivía exactamente de la misma altura, pero del otro lado de la cordillera. Y Roca, que no era ningún pavote y que se había puesto al hombro la conquista del desierto, con todo lo que eso significaba, para bien y para mal, dice, ¿cómo le vamos a vender a los alemanes? Acabamos de delimitar que la Patagonia para allá es chilena, para acá es propia a Martínez de Hoz. Si eso no hubiese ocurrido, esto sería hoy de Martínez de Hoz. Entonces, para nosotros fue como un dato de color, es una cosa que no tiene un significado más allá de, wow, cómo las familias patricias bancaban lo que les daba plata. Pero lo que no les daba plata, o lo que les generaba una inversión, digo, se lo vendo a otro, chao. No me interesa. Es muy loco eso. Porque hasta hoy lo podemos ver. Bueno, yo vengo de la provincia de Santa Fe, zona sojera, la zona núcleo, digamos. Y tengo muchos parientes que siembran soja, esto lo tengo que decir. También tengo muchos parientes que ni siquiera siembran soja, lo cual para mí es
todavía peor, porque vos podés sembrar algo que daña la tierra, o podés sembrar algo que a mí no me guste, a mí me puede gustar o no gustar, y eso no importa, en función de que estás siendo productivo, pagás impuestos y por lo tanto contribuís a tu país. Lo voy a decir así. Y eso yo lo aplico a un montón de empresas que hacen cosas que a mí pueden no gustarme, pero que yo entiendo que hay un bien común superior a lo que a mí me guste o no me guste, que tiene que ver con de qué vivimos todos. Bueno, ahora, tengo algún pariente que alquila su campo a otros que siembran soja. El flaco no producís, estás viviendo de la renta, así, ni siquiera producís. O sea, eso es el sistema financiero hace años, que llega hasta hoy. Ahora es mucho más burdo y está todo esto de las apuestas, digamos, no apuestas, pero esto de la bicicleta financiera y todo eso. Bueno, esto que se hace con la tierra es medio lo mismo. Tal vez para ellos es un poco más difícil de comprenderlo, ese punto, porque como vienen de un país donde la estabilidad de alguna manera viene ya hace 30 años. Bueno, no, acá hay una cosa que parece, acá le decimos la timba financiera, no es esto, a ver, es como si pudiéramos decir Wall Street, lobo de Wall Street, apuesto, meto plata, saco rédito, pero no produzco nada, agarro esa misma plata y la vuelvo a apostar y voy y vengo. Bueno, ese juego a nosotros nos ha llevado a que en los últimos 40, pero yo voy a decir 70 años, y tal vez sea desde el mismo día de la Revolución de Mayo, venimos endeudándonos. Cada tanto aparece alguno que tiene la brillante idea de timbiarla toda. Nosotros le decimos timba a esto que es como una apuesta, ¿no? El juego al sistema financiero. Sí. Armo estas burbujas económicas que no producen nada. En el medio de eso pueden ocurrir como gente que se llena de propiedades, puede ser tierra o puede ser departamento. A veces es un cachito así, pero construye una torre de 20 departamentos, tengo 20 departamentos, y un día todo esto se nos cae como un castillo de arena y estamos todos... No sé cuán tan lejos estamos de todo esto, pero es un ciclo, así que de acá a poco, años más, años menos, va a pasar. Yo tenía una pregunta, porque me contó una chica desde la Angostura, que también le gustaba la historia, pero no a este nivel, pero que había lo que les daban un trozo de tierra, plantaban y aquel trozo era suyo, a personas menos... De menos rango, era como para ir colonizando. Sí, vamos a avanzar en el tiempo ahí. Ah, vale. Nosotros acá estamos a principios de 1900, terminó la conquista, empezamos este reparto que les digo, acá podría haber tocado Martínez de Hoz, pero no ocurrió. Entonces empieza la etapa de los pioneros, ¿no? Porque si yo ya despoblé, ahora quiero poblar. Pasan dos cosas en la Patagonia. Una, que ya en otros lugares de América, que eran como migradores, voy a decir. Gente que se ocupaba de armar un plan de... Bien, en Argentina se hacía así, se reunían 40 familias, esas 40 familias se les otorgaban